Un solo operativo, las autoridades descubren más de 8 millones de litros de diésel ilegal, almacenados en un puerto mexicano. ¿El responsable? Un empresario joven, con oficinas de lujo en San Pedro Garza García, que pasó de manejar pipas a ser conocido como el Señor de los Buques. Su nombre es Roberto Blanco Cantú, y hoy enfrenta una orden de captura que podría destapar la red de huachicol fiscal más grande de los últimos años. Quédate hasta el final, porque lo que parecía un negocio millonario esconde vínculos con el crimen organizado y una red que operaba en las narices del Estado. Antes de seguir, quiero tu opinión. ¿Crees que estas redes de huachicol pueden sobrevivir sin apoyo político o empresarial? Escríbelo en los comentarios. Quiero leerte. La bomba estalló en marzo de 2025, cuando un operativo federal puso al descubierto más de 8 millones de litros de diésel ilícito en el puerto de Ensenada, Baja California. No era un simple hallazgo. Se trataba de uno de los decomisos más grandes de los últimos años. El combustible estaba oculto en un predio de El Sausal, un lugar estratégico cerca de la carretera Rosarito-Ensenada, que servía como centro de acopio y distribución. Lo más impactante fue la fachada que usaban. Vehículos y pipas rotulados con nombres de empresas que, en apariencia, eran completamente legales, como Mefra Fletes y Autolíneas Roca. Desde fuera, parecían compañías de transporte comunes y corrientes, pero en la práctica, eran engranajes de una maquinaria diseñada para mover combustible ilegal por todo el país. Este operativo no solo reveló la magnitud del negocio, sino que también destapó una red empresarial sofisticada. Compañías creadas con identidades robadas, registros fiscales falsificados y una logística que les permitía importar diésel desde Texas, como si todo estuviera dentro de la ley. Fue este golpe el que colocó a Roberto Blanco Cantú, alias el Señor de los Buques, en el centro de la tormenta, junto a 3 de sus principales socios. Suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este video para que más personas conozcan la verdad detrás de estas operaciones. Dale like si quieres que sigamos destapando historias ocultas como esta. Nacido en Monterrey, pero criado en Texas, Roberto Blanco Cantú creció entre dos mundos, el de la disciplina empresarial norteamericana y el de las oportunidades que ofrece un México lleno de vacíos legales. Esa dualidad le dio la ventaja de moverse como pez en el agua, en ambos lados de la frontera. Apenas entrando en sus 30, ya no era solo un empresario emergente, era conocido en el bajo mundo como Roberto Brown y entre los transportistas como el Señor de los Buques. El apodo no era gratuito. Su poderío logístico era asombroso. Se calcula que llegó a controlar más de 300 tractocamiones y 600 pipas, una flota capaz de movilizar combustible suficiente para abastecer a ciudades enteras sin levantar sospechas inmediatas. Su centro de operaciones estaba en el piso 50 del Metropolitan Center, en San Pedro Garza García, Nuevo León, un rascacielos que representa lujo y estatus. Desde ahí, con vista panorámica a una de las zonas más exclusivas del país, Blanco dirigía un negocio que en el papel parecía legítimo, pero que en realidad se sostenía sobre una red de empresas fantasma y maniobras fraudulentas. Lo más inquietante es el contraste. Mientras se presentaba como un empresario sofisticado, sus compañías ni siquiera estaban registradas formalmente ante el SAT. Para crearlas, se usaban identidades robadas, nombres falsos y estructuras legales diseñadas para que, en caso de ser descubiertas, nadie pudiera rastrear fácilmente al verdadero dueño. Era un juego de espejos, lujo por fuera y legalidad por dentro. Ese equilibrio entre la apariencia de éxito
y la clandestinidad criminal es lo que convirtió a Roberto en una figura tan peligrosa y difícil de atrapar. La operación no era improvisada, ni mucho menos obra de la casualidad. Roberto Blanco Cantú y sus principales socios, José Isabel Murguía, José René Tijerina y Anuar González Emadi, habían construido una maquinaria empresarial perfectamente diseñada para aparentar legalidad. El esquema funcionaba así. Las empresas fachada se presentaban como importadoras confiables de combustible desde Texas. Con documentos aparentemente oficiales, ingresaban barcos y tractocamiones cargados de diésel. Pero detrás de cada factura había un truco: precios alterados, rutas ficticias y registros manipulados. Imagina el recorrido: de Ensenada a Altamira, de Tampico a Nuevo León. Miles de litros cruzaban carreteras y puertos con papeles en orden y sellos aparentemente auténticos. Para cualquier inspección superficial, todo parecía en regla. Sin embargo, cada movimiento estaba calculado para evadir millones en impuestos y legitimar combustible ilegal. El verdadero poder de la red estaba en su capacidad de lavar dinero a gran escala. Lo que entraba como contrabando terminaba registrado como una operación limpia, disfrazada bajo compañías con nombres comunes, pero sin actividad real. Y lo más inquietante es que lograron sostener este sistema durante años, frente a los ojos de autoridades que o no veían o preferían mirar hacia otro lado. Y ahora te pregunto, ¿esto fue simplemente corrupción empresarial disfrazada de astucia, o formaba parte de un engranaje mucho más grande del crimen organizado? Déjamelo en los comentarios. Quiero conocer tu opinión. Detrás de cada cargamento y cada factura alterada, había un manto de rumores difíciles de ignorar. Se decía que Roberto Blanco Cantú no actuaba solo. Su red estaba respaldada por alianzas estratégicas con dos de los cárteles más poderosos de México: el Cártel Jalisco, Nueva Generación, y el Cártel del Golfo. Estos grupos veían en el huachicol fiscal no solo un negocio millonario, sino también una forma de financiar operaciones criminales, sin depender exclusivamente del narcotráfico. Pero la historia se oscurece aún más con el nombre de su hermano, Rigoberto Blanco Cantú, mejor conocido como Rigoberto Brown. En 2022, fue arrestado por el FBI en Estados Unidos, acusado de extorsión en aduanas y tráfico de combustible. Ese golpe internacional dejó en evidencia que no se trataba de negocios aislados, sino de una red familiar diseñada para controlar tanto el comercio legal como el ilegal del combustible a ambos lados de la frontera. ¿Coincidencia? Difícil de creer. Lo que parecía una empresa familiar se transformaba en un imperio criminal, disfrazado de corporativo. Y mientras Rigoberto caía en manos de la justicia norteamericana, Roberto seguía operando con mayor cautela, pero también con mayor ambición. Ese equilibrio precario convirtió a Roberto en un personaje incómodo, demasiado visible para las autoridades, que ya no podían ignorar el tamaño de sus operaciones, y al mismo tiempo, demasiado valioso para los cárteles, que encontraban en él un socio estratégico capaz de mover millones de litros sin disparar una sola bala. Era el tipo de figura que tarde o temprano iba a caer, pero que antes de hacerlo, dejaría tras de sí un rastro de secretos difíciles de desentrañar. El 9 de septiembre de 2025, un juez federal ordenó la captura de Roberto Blanco Cantú y sus 3 socios. También se incluyó a Jesús Tadeo Amaya Olvera, vinculado a la empresa Amol. Sin embargo, hasta el momento de esta grabación, todos siguen prófugos. Las oficinas de lujo fueron abandonadas, y hay informes de que pudieron salir del país gracias a sus contactos y recursos. Lo que parecía un imperio corporativo terminó siendo un castillo de naipes sostenido por la corrupción y la impunidad.
El caso de El Señor de los Buques revela algo más que un delito fiscal. Muestra cómo la frontera entre empresario exitoso y operador criminal puede ser muy delgada en México. Millones de litros de diésel robado, empresas fantasma, oficinas de lujo y nexos con cárteles. Todo en una sola historia. Y ahora te pregunto, ¿crees que Roberto Blanco será capturado o quedará como otro prófugo protegido por la corrupción? Déjame tu opinión aquí abajo. No olvides suscribirte, dejar tu like y compartir este video para que más personas conozcan las verdades que rara vez aparecen en los titulares.